todos ustedes. En nombre del Ministerio de Educación de Colombia y el Plan de Lectura y Escritura, bienvenidos a esta actividad formativa del programa Pásate a la Biblioteca. Es realmente un gusto poderles hablar hoy dentro de lo que es la iniciativa de trabajo que los acompaña, que es precisamente el estar atento a los desarrollos que en las bibliotecas escolares del país quiere cumplir y quiere concretar el programa de Pásate a la Biblioteca. Hoy vamos a proponer realmente un espacio de enmarque, de encuadre de su tarea como maestros, como bibliotecarios, como directivos, aún como padres de familia que puedan vincularse a este proceso y obviamente como acompañantes. Enmarcar significa proponer una perspectiva, enmarcar significa proponer unos referentes, enmarcar significa proponer un sentido para algo, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy juntos. Hemos llamado esta primera exposición de enmarque Perspectivas de la Biblioteca Escolar en Colombia, conceptos, obstáculos e ideario de actuación. Obviamente eso involucra muchas cosas, porque cada una de esas cuestiones del concepto, de los obstáculos y del ideario, pues significa una forma de ver la biblioteca, una forma de ver el país, una forma de ver la educación. Y voy a esforzarme al máximo porque lo que se propone en el título de esta exposición, de esta contextuación, cumpla sus propósitos. Quisiera iniciar haciendo eco de una idea que el recientemente fallecido Eduardo Galeano nos dejaba como latinoamericano al mundo entero, y que alude a la cuestión de trabajar juntos, de trabajar con otros, de trabajar por todos y por el mundo, y esa tensión que hay entre el solo y el con el otro, entre todos y yo. Decía Eduardo Galeano: ojalá podamos mantener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Y es precisamente el sentido pedagógico que tiene la tarea de todos los involucrados en el programa de Pásate a la Biblioteca: estar juntos alrededor de un propósito pedagógico, educativo, institucional, nacional, de generar posibilidades y futuros para la educación a partir del fortalecimiento de la biblioteca escolar, como elemento fundamental de una educación renovada. Ojalá podamos trabajar juntos, ojalá podamos transformar juntos, ojalá podamos continuar juntos en un proyecto que nos requiere juntos. El propósito, lo recuerdo, de esta exposición no es más que generar un marco para los procesos formativos que desarrolla el programa Pásate a la Biblioteca Escolar. ¿Qué temas vamos a abordar en esta exposición? 3. Este es el itinerario. Esta es la ruta de conversación. En un primer momento vamos a abordar una cuestión que parece un tanto ingenua e innecesaria, pero que es absolutamente, a mi juicio, y sé que también al de ustedes, fundamental. ¿Qué no es y qué sí es la biblioteca escolar? Porque sobre eso no hay pocas confusiones. Yo diría que en mucho se ha constituido un completo galimatías, un enredo tanto conceptual como proyectístico, como institucional alrededor de lo que es la biblioteca escolar y de lo que no es. Y eso ha generado como consecuencia malas actuaciones o inadecuadas actuaciones, malas o inadecuadas representaciones de la biblioteca escolar y por lo tanto el subdesarrollo en el que se encuentra. Miren que lo que estoy proponiendo es un asunto delicado, que parte de la idea de que si uno no concibe adecuadamente las cosas, en la práctica termina por desajustar todas las posibilidades que eso que nombró inadecuadamente potencialmente tenía. Es decir, el nombre de las cosas, el concepto de las cosas, la idea de las cosas
es fundamental para la práctica profesional, para la práctica institucional y para la práctica social. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una pregunta esencial. ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reitero, es fundamental. Entonces aquí, el preguntarnos por lo que es la biblioteca escolar y por lo que no es, no me resulta entonces pueril, innecesario, impertinente, sino todo lo contrario. En un segundo momento vamos a abordar el problema de las tensiones o obstáculos que enfrenta la concreción de una biblioteca escolar viva en Colombia. Y el tercer punto es lo que he querido llamar un ideario para una biblioteca escolar viva en Colombia. Y ese adjetivo de viva no es un mero adorno. Viva porque nuestra biblioteca escolar como idea y como práctica en mucho ha estado moribunda y en no pocos casos ha muerto como proyecto y como posibilidad. Es duro decirlo, pero hay que proponer un nuevo escenario de vida, una nueva propuesta, hay una nueva concepción de la biblioteca escolar para una nueva posibilidad educativa. ¿Qué no es entonces y qué sí es una biblioteca escolar? Voy a hilar fino, como se dice en el lenguaje popular. Voy a hilar fino, porque hay ideas que están muy gruesas, están tan absolutamente abultadas que es imposible tomarlas y se nos chorrean y se nos caen. Lo primero que quiero proponer, es que la biblioteca escolar no es un apéndice de la escuela. Es decir, la idea que tenemos de la biblioteca escolar es que es algo que se le anexó a la escuela, es algo que se le puso a la escuela, es algo que le nació a la escuela, pero que resulta ser conexa, anexa, cuando queremos usar un lenguaje respetuoso, estorbosa, cuando queremos ir a realidades. Pero no, la biblioteca escolar no es eso. Al contrario, es un organismo pedagógico de la escuela. Y ahí viene una afirmación que debemos trabajar con toda la profundidad que le corresponde. La biblioteca escolar es un organismo pedagógico. Es decir, hace parte de la constitución, de la esencia y la naturaleza pedagógica que tiene la escuela, que es connatural a su existencia. Es decir, la biblioteca no es otra cosa distinta que un asunto pedagógico. Es una instancia funcional de la escuela que trabaja a plenitud en su concepción de hecho pedagógico. Es un organismo pedagógico, repito, un organismo pedagógico de la escuela, plenamente integrado por principio y ley a sus horizontes y proyectos educativos. Por principio, porque la acompaña la concepción pedagógica que tiene toda la institucionalidad educativa. Y por ley, porque el Estado ha protegido la biblioteca escolar como parte funcional, orgánica, pedagógica de la escuela. O sea que no estamos hablando de fantasmas, no estamos hablando de aparecidos, no estamos hablando de espantos, estamos hablando de algo que existe como posibilidad y como realidad pedagógica en la escuela. Una biblioteca escolar no es un no lugar. ¿Cómo así? ¿Qué es un no lugar? La teoría antropológica, de mano de antropólogos principalmente franceses que trabajaron mucho en la década de los 90 con esa idea del no lugar, se concibe como aquellos espacios que no otorgan historia, no otorgan identidad, no otorgan trascendencia a la vida de los sujetos que los habitan. Y eso es terrible. Son lugares de paso, son lugares de silencio, son lugares de comunicación, pero instrumental y funcional. Un aeropuerto, por ejemplo, es un no lugar. Usted llega y se va, usted no arraiga ahí. Su identidad es una identidad propia, es fugaz,
el sujeto 3.455.000 que entró hoy. La biblioteca no es un no lugar. La biblioteca al contrario, la biblioteca escolar al contrario, es un espacio de arraigo, es un espacio que otorga identidades, es un espacio para construir historias comunes, es un espacio para el conocimiento que es colectivo, es un espacio con huella y con memoria, es un no lugar. Ahí entonces afirmamos que la biblioteca es un lugar en todo su profundo sentido, es decir, un territorio de significación, de memoria y de configuración de identidad personal, institucional y comunitaria. La biblioteca escolar tampoco es un espacio incierto, no es un espacio incierto, indefinido, o que sirva para cualquier cosa, bodega, sala de reuniones, o, utilizando una expresión muy colombiana, un castigadero. La biblioteca escolar no es cualquier cosa, porque lo que es cualquier cosa termina por no ser nada, por volverse en algo que no tiene identidad, un no lugar. La biblioteca escolar es un ámbito de vida social en todo su profundo sentido, un territorio de significación, ya lo habíamos dicho, de memoria, de configuración de identidad personal, institucional y comunitaria, de acogida y relación con la palabra, el conocimiento y la vida, un organismo que fundamenta su accionar en una identidad pedagógica comprometida con una vida que florece en cada estudiante. Y enfatizo en el estudiante, porque la biblioteca ve al estudiante como el centro de su accionar, pero alrededor de la relación pedagógica estrecha y viva con el maestro. O sea, no es el estudiante solo, es el estudiante en la relación pedagógica con el maestro que construye la escuela como su habitante permanente. La biblioteca escolar no es un organismo que está restringido o reducido a su espacialidad física. No es un no lugar en lo simbólico, pero tampoco es una caja sellada, restringida a sus cuatro paredes en lo físico. La biblioteca es un ámbito abierto, sin paredes, con intensas relaciones fácticas con el aula y la comunidad. Y de eso vamos a referirnos un poco más ahora. Pero la idea de que la biblioteca son las cuatro paredes, los dos pisos, quizás, o normalmente el pequeño rincón que se le otorga, eso no es la biblioteca. Esa es su presencia física, porque la biblioteca está puesta en toda la institucionalidad bibliotecaria y en la comunidad. La biblioteca no es una opción, un adorno, una carga o un incómodo requisito para el funcionamiento de la institución educativa. La biblioteca es un mandato, repito, es un mandato que establecen los acuerdos internacionales, porque por ejemplo Colombia es firmante de la Organización de las Naciones Unidas, por lo tanto adscribe a todos los documentos indicativos que producen sus organismos, como lo es la UNESCO. Y recuerden muy bien, para quienes lo saben y para quienes no lo saben, la existencia de un manifiesto UNESCO de la biblioteca escolar, que indica a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas cuál es el horizonte, cuál es el compromiso y cuál es la acción que deben desarrollar con la biblioteca escolar dentro de la acción gubernamental y estatal. La biblioteca escolar es un mandato, ¿sí? Y es un mandato que tiene apoyo en los documentos indicativos de las organizaciones internacionales o multilaterales, pero también por las leyes de nuestro país. Esos mandatos y esas leyes están dirigidos a concretar los ideales de una educación que humanice con calidad y en la excelencia personal y social de la cual participe la biblioteca.
Tenemos entonces un marco normativo para que no se nos venga a decir que la biblioteca escolar es de buena voluntad de los directivos o del Estado o de los gobiernos. La biblioteca escolar es algo que debe existir porque la comunidad internacional lo consideró importante y nuestro gobierno, o más bien nuestro Estado, lo aceptó como tal. Tenemos entonces el marco normativo indicativo del Manifiesto UNESCO para la biblioteca escolar y tenemos el marco normativo de nuestra Ley General de Educación y decretos reglamentarios de la ley en los cuales se menciona de manera concreta a la biblioteca escolar como organismo pedagógico vivo de la escuela. La biblioteca escolar no es un espacio ahistórico y sin proyecto de mundo. Una manera de neutralizar el poder que tienen las instituciones sociales para hacer transformaciones en el mundo es quitarles su condición de proyecto histórico y quitarles su condición también de proyecto político. Y aquí debo hacer una aclaración. Cuando hablo de proyecto político estoy hablando en el sentido en que debemos entenderlo, es decir, como una perspectiva de proyecto social, como una perspectiva de orden social, de orden cultural, de orden educativo. Es decir, lo político entendido como una voluntad y una acción dirigida a generar un orden social que se considera probable, necesario, posible. Entonces, la biblioteca no es un espacio histórico. La biblioteca escolar no es un proyecto sin mundo. Es un organismo capaz de reconocerse como construcción histórica abierta, sobre la base del conocimiento de su pasado. La biblioteca escolar es quizás una de las bibliotecas más antiguas de la historia de la humanidad. Curiosamente, creemos que es lo contrario. Pero cuando en la antigua Sumeria, 5.500 años atrás aproximadamente, se fundan las primeras escuelas en las que se enseñaba a los futuros escribas a leer y a escribir, se fundaron las primeras escuelas, las primeras bibliotecas, perdón. Y de esas bibliotecas, que no tienen obviamente el orden que tienen nuestras bibliotecas modernas, quedan registros y bastos. Lo que más se conserva hoy, por cierto, de las antiguas tablillas de arcilla escritas en esa época, son las tablillas que usaban los escolares para hacer sus tareas escolares. Entonces, esas tablillas, junto con los manuales o los pequeños manuales que usaban los maestros para enseñar a escribir y leer, guardando toda la proporción de lo que es ese material didáctico, obviamente, están puestas en esas bibliotecas. Es un organismo capaz de reconocerse como construcción histórica abierta, sobre la base del conocimiento de su pasado. Tiene colocación ante la realidad. Esa idea de colocación ante la realidad es una idea que traigo de una persona a quien le agradezco mucho sus enseñanzas en las ciencias sociales, que es el fallecido profesor Hugo Semmelmann. Él nos ha pedido que aprendamos a colocarnos ante la realidad. Esa colocación ante la realidad es una colocación histórica. ¿Qué he sido? ¿Cuáles han sido mis determinantes y cuáles son mis posibilidades de futuro? Es decir, colocación ante la realidad como capacidad para ver y hacer hoy lo que requiero para generar futuros de posibilidad. Todo ello con fortaleza para la biblioteca, todo ello con fortaleza ante el fracaso, coherencia ante las desarticulaciones y contingencias, apertura ante las cosas no clasificadas y ordenadas, creatividad ante las nuevas interacciones y emergencias que trae el mundo. Eso es lo que una biblioteca escolar ha de ser en su perspectiva histórica, capaz de observar y criticar los determinantes históricos que la han llevado a ser como es y abrirse al cúmulo de posibilidades que su propia fuerza y su propia historia y su propia conciencia de sí le otorga.
Eso es una dimensión histórica, que se separa de toda esa idea de historia como erudición y fechas. Es la historia como huella humana, como posibilidad humana. La biblioteca escolar, por lo tanto, no es posesión, reino o feudo del directivo, del maestro o del bibliotecario. Sobre todo el último, ¿cierto? Que normalmente se dice que es el espacio del bibliotecario, y algunos lo declaran mi biblioteca, ¿cierto? En una acción que uno entiende que es profundamente tierna, si lo queremos decir, pero que desde el punto de vista simbólico muestra mucho. Es una determinación de posesión que limita la construcción con otros. No, la biblioteca escolar es ante todo un espacio colectivo, construido por maestros, directivos, estudiantes y bibliotecarios, posesión de todos, reino de un saber abierto a proyectos de futuro, asentados en un presente vivo. Entonces ya vamos entendiendo por qué hemos querido darle a la biblioteca el adjetivo de biblioteca escolar viva. Porque aquí lo que estamos reivindicando es su condición de vida, es decir, que hay movimiento, que hay aire que entra a ella, que hay proyecto, que hay compromiso. La biblioteca escolar tampoco es un espacio sin identidad profesional al que pueda llegar cualquiera a trabajar. Es duro decirlo así, sobre todo en países como los nuestros, particularmente en Colombia, donde la degradación laboral es fuerte. Y eso ha afectado a muchas institucionalidades. Una de ellas es la biblioteca escolar. Es que cualquiera puede resultar hasta despectivo. Es que cualquiera puede resultar destructivo aún para la identidad de ese sujeto, de esa persona que llega a enfrentar un cargo para el cual no está ni preparado ni motivado, y resulta destruyendo su propio proyecto de vida en no pocas veces. Y de paso, destruyendo posibilidades para esa institucionalidad. Duro, pero hay que ser certero. La biblioteca es un espacio con identidad profesional. La biblioteca escolar es un espacio que exige actitud, formación, vocación y proyecto de vida. Y esa actitud, formación, vocación y proyecto se tiene, pero también se construye. Es decir, es una elaboración. No es que el que llega como bibliotecario resulta tocado por una hada madrina, ¿cierto? O por algún tipo de magia inexplicable que lo instala en un lugar de profundas comprensiones, motivaciones y aceptaciones. No, al contrario, va a encontrar un territorio arduo, muchas veces salvaje en términos simbólicos, y aún poco acogedor en términos fácticos, porque cuando hablamos de las realidades de la biblioteca escolar, todos sabemos que hay muchísimos ejemplos que pueden ponerse de condición de carencia de hospitalidades, de ausencia de acogida de ese espacio para con las personas que llegan a trabajar. Pero hay otra cosa que suele confundirse, es que la biblioteca escolar no es una biblioteca pública u otra cosa parecida. Dentro de las dificultades que tiene nuestra nación, hay una, y es la que se refiere al reconocimiento adecuado de las institucionalidades. Si hay algo que se necesita con urgencia en Colombia es institucionalizar procesos. Uno de ellos es institucionalizar el ámbito o el dominio bibliotecario. Y nuestro país ha tenido, digamos que en las últimas décadas,
un afortunado florecimiento de las bibliotecas públicas, que obviamente no puedo calificar como suficiente, pero sí muy prometedor de transformaciones en la cultura, en la educación e incluso en las prácticas ciudadanas y políticas. Pero de ahí aceptar que el modelo que debe tomar la biblioteca escolar para actuar sea el de la biblioteca pública es un error, porque es que la biblioteca escolar no es una biblioteca pública, ni la biblioteca pública es una biblioteca escolar, a pesar de que en nuestra legislación, el decreto, por ejemplo, 1860 del 94, haya confundido las cosas y haya dado pie a que haya unas hibridaciones que al fin y al cabo, al fin de los tiempos, va a terminar por perjudicar la esencia de una y la esencia de la otra. La biblioteca pública está abierta a la comunidad en general. Su tarea se dirige principalmente a apoyar la vida ciudadana, el ámbito de la actuación ciudadana. Su vocación es una vocación de generalidad, de protección de la vida comunitaria, de apoyo a las elaboraciones e iniciativas comunitarias. Tiene una perspectiva de orden político fuerte. Se le declara como el espacio más democrático posible. Así lo declaran, por ejemplo, no pocas organizaciones culturales en Europa y en Estados Unidos, por decir algo, particularmente en Inglaterra, que tienen una afirmación dura. Dicen es que la biblioteca pública es tan importante para nuestra vida que es un error dejársela solo a los bibliotecarios. Entonces miren el valor que tiene para ellos eso. Pero la biblioteca escolar es otra cosa. Es que la biblioteca escolar está constituida para ponerse al servicio de una comunidad de enseñanza y aprendizaje puesta en los niveles de la educación básica, primaria, secundaria y media. Las otras bibliotecas que están puestas en otros niveles de lo que ahora se llama la educación terciaria son bibliotecas académicas universitarias, pero eso es otra harina de otro costal. Lo que importa aquí es reiterar la naturaleza única de la biblioteca escolar, una identidad propia, un proyecto propio, diferenciador de los otros proyectos bibliotecarios. Lo que no representa o significa que esté desligada de las otras tipologías bibliotecarias, y a eso nos vamos a referir ahora. La biblioteca escolar no es un espacio centrado en el libro impreso y la cultura libresca, ni un ámbito de resistencias a las tecnologías. La biblioteca escolar es un espacio pedagógico abierto, lo hemos reiterado ya muchas veces y no lo vamos a dejar de reiterar, un espacio pedagógico abierto a todas las textualidades y a todas las prácticas culturales del lenguaje, el conocimiento y la comunicación. Es un espacio puesto del lado de todas las lecturas, de todas las escrituras, donde el lenguaje es entendido como totalidad humana indivisible. Es un organismo cuya acción va más allá del modelo letrado de desarrollo. Es en consecuencia un espacio de intensa socialización con tecnologías, dispositivos y tecnoculturas. Lo digo de otra manera. La biblioteca surge de lo escrito y lo inscrito. Surge de las textualidades que se escribían y que se inscribían. Por ejemplo, la escritura cuneiforme no es escritura como tal, sino inscritura. De ahí, de esa primera herencia, surgen las bibliotecas, de los procesos de inscritura, mediante sistemas simbólicos del registro del pensamiento. Y luego van surgiendo los sistemas de escritura, es decir, de trabajo sobre la superficie de un cierto material, ya no su inscripción. Ahí lo que tenemos que decir, que si bien respetamos esa herencia histórica, esa construcción histórica de la biblioteca alrededor de las textualidades impresas, que es su principal identidad,
en términos del tránsito cultural del pensamiento y de las ideas en la sociedad, es decir, una herencia documental impresa. Repito, eso no significa que la biblioteca esté cerrada a la comprensión de la necesidad de abrirse a otro tipo de documentos. Por ejemplo, ya no el documento escrito ni inscrito, sino el documento filmado o el documento electrónico o virtualizado. Es decir, ahí se han movido mucho contemporáneamente esas bases documentales de la biblioteca, en general y en particular de la biblioteca escolar. Pero eso no es ninguna novedad. La biblioteca como institución social se ha transformado muchísimas veces a través de la historia. Y nada dice que a estas transformaciones contemporáneas a las cuales asiste hoy no vaya a salir nuevamente triunfante. Nada lo dice. Pero repito, como lo dije ahora, esas son otras discusiones. La biblioteca escolar es un espacio pedagógico, repito, abierto a todas las textualidades y a todas las prácticas culturales del lenguaje. Es un espacio hoy de intensa socialización con tecnologías, dispositivos y tecnoculturas. No es en vano que la pedagogía se pregunte hoy intensamente cómo interactuar con esos nuevos tipos de documentos y que la bibliotecología haga lo suyo también en ese territorio. Y entonces, digamos de manera sintética, ¿cómo entender lo que es una biblioteca escolar? Y lo voy a proponer calificándola intensivamente de institución, con todo el riesgo que eso conlleva. Es decir, entendiendo institución como un tipo de organismo social que tiene una tarea de promoción y mantenimiento de ciertos órdenes sociales. Es decir, que la institución genera la perspectiva de permanencia en el tiempo para una comunidad, en su entendimiento simbólico y en su entendimiento sistémico. Es decir, que la institucionalidad, la institución, es un tipo de organismo social distinto a otros. Por ejemplo, la familia es una institución. Por ejemplo, los hospitales son instituciones, la policía, el Estado, que es por excelencia la institucionalidad, tienen una tarea, la tarea del mantenimiento de un cierto orden social. En este caso, la institucionalidad de la biblioteca escolar va de la mano del mantenimiento de la institucionalidad escolar, del mantenimiento de un proyecto social y político que se llama escuela. Por eso la quiero calificar de institución. Pero miren, institución en qué órdenes específicos. Institución de la palabra y la voz. Es que en la biblioteca nos encontramos con nuestra voz y nuestra palabra, con la palabra y con la voz de otros, con la palabra y con la voz incluso de otros que no están con nosotros ahí, que son los autores, por ejemplo. Es una institución, por tanto, de la memoria social, como lo es toda biblioteca, pero también como lo es todo archivo, como lo es todo museo. Comparte esa dimensión o esa carga institucional con otro tipo de organizaciones sociales. La biblioteca escolar es una institución de la memoria, es decir, del encuentro con una presencia común a través del tiempo, lo que hemos sido, como insumo para proponernos lo que podemos ser. Una institución de individuación y de vivencia propia. Es decir, la biblioteca escolar no me mira a mí únicamente como estudiante o como profesor o como directivo, me ve como sujeto, capaz de sí en relación con ese cúmulo de oportunidades o lo que algunas sociologías han llamado ante lo que me abre esa oportunidad de capital simbólico y cultural que está metido en sus colecciones y en sus recursos. Es una institución también de socialización y de ciudadanización, o más bien, por lo tanto, es una institución de socialización y de individuación, y de ciudadanización, perdón, que son las dos dimensiones
que interesan en la comprensión de la vida social contemporánea. Es decir, cómo aprendo a integrarme a sistemas simbólicos que me permitan ser lo que puedo ser, como hombre, como mujer, como niño, como joven, como bibliotecario, como maestro, como directivo, pero también cómo puedo ser en relación de mi vínculo político con otros, que es mi condición de ciudadano. Entonces encontramos los dos órdenes de lo social y lo político, reflejándose en la biblioteca escolar. En eso, que aparentemente es tan insignificante como una biblioteca escolar, allá cae también esa responsabilidad de hacernos junto con otros y de estar junto con otros operando con el poder. Es decir, ser sujetos sociales y ser sujetos políticos. ¿Es una institución de la información y el conocimiento? Claro que sí. Es una institución que comparte junto con una institucionalidad amplia todos los procesos de generación, circulación y uso de la información. Hoy eso se ha radicalizado, hoy eso se ha enfatizado por el advenimiento de una sociedad en la que pasan cosas intensivamente con la información. Algunos la han llamado sociedad de la información. Yo particularmente tengo enormes discrepancias con ese concepto, con esa idea. Pero hay una sociedad en la que la información ha empezado a tener un realce, un énfasis fuerte, y es nuestra sociedad contemporánea. Es una institución de divulgación social de la filosofía, las artes y la ciencia. Es decir, la biblioteca escolar se compromete con la posibilidad de poner a otros en contacto con los capitales simbólicos y culturales a los cuales esa sociedad puede acceder. Eso es uno de los grandes valores de las bibliotecas como institucionalidad humana, que hay una memoria, pero también hay una labor de difusión, de divulgación de esa memoria y de ese capital. Es una institución de enlazamiento y vivencia de la diversidad cultural, porque una biblioteca tiene una pretensión de universalidad, aún a pesar de que la institucionalidad que la acoja tenga credos declarados y tenga vocaciones específicas. Es decir, a pesar de que la institución educativa en la que se encuentra la biblioteca escolar tenga lo que se llama una educación con un credo, con una perspectiva de mundo específica, esa biblioteca escolar, aún a pesar de eso, repito, debe tener una vocación de universalidad. Es una institución de apropiación crítica de tecnologías y artefactos. La biblioteca para muchos escolares, la biblioteca escolar para muchos escolares es prácticamente el primer y quizás el único lugar donde pueden entrar en contacto con tecnologías, como el computador, por ejemplo, como las tabletas, para muchos escolares en nuestro país. Es una institución de formación y autoformación, y esa segunda dimensión es realmente importante y muchas veces olvidada. Es que uno a la biblioteca va como una posibilidad abierta para estar con uno y hacer sus propias búsquedas. Es un aula abierta a mis necesidades de aprendizaje y de conocimiento. Es una institución de cambio y mejoramiento educativo, y en esto quiero yo ser muy enfático en relación con los directivos, porque si la biblioteca no se considera como una posibilidad de mejoramiento institucional, es una biblioteca que muere como proyecto, muere como concreción, muere como hecho. Si el directivo no entiende que la biblioteca le va a permitir impulsar sus propias iniciativas y además sus mandatos de ley, vamos a estar ahí puestos en un escenario de negación. Creo pues haber agitado suficiente sus reflexiones respecto de la idea de lo que es una biblioteca escolar y de lo que no es. Queda a ustedes la posibilidad de reflexionar también en sus comunidades educativas cuáles de estas afirmaciones de negación y concreción de un proyecto bibliotecario escolar se dan, cuáles están vivas
y hay que quitarle de las representaciones colectivas que tengamos. Y cuáles existen y están muriendo, o cuáles existen y estando vivas hay que darles más vida aún. Por la posibilidad de reflexionar a partir de esto, me parece a mí estratégica. Vamos para el segundo tema de esta exposición. ¿Qué obstáculos enfrenta la concreción de una biblioteca escolar viva en Colombia? Ahí obviamente el panorama es enorme, porque nuestro país tiene muchas dificultades estructurales, tiene muchas dificultades de orden simbólico, tiene muchas dificultades de orden político, es decir, tenemos muchas cosas. Por lo tanto, yo he tratado de proponer unas que son especialmente sensibles para la comprensión del proyecto bibliotecario y sus dificultades. La primera es el conjunto de transformaciones sociopolíticas y educativas que vivirá el país en el futuro cercano. Cuando hablo de sociopolíticas estoy involucrando en lo social lo que tiene también que ver con lo cultural, porque entiendo lo cultural como un elemento constructivo del vínculo social. Entonces, esas transformaciones sociopolíticas y educativas que, bueno, para ser un tanto realista, vive ya, pero seguramente vivirá el país en su futuro cercano, de la mano del proceso de paz, o más bien de los procesos de paz, porque parece ser que no va a ser uno, sino que van a ser muchos, el ingreso de Colombia a organismos multilaterales como la OCDE, el cambio climático y la agudización de la crisis económica internacional. Ustedes dirán que eso son cuestiones genéricas, y uno se vería tentado a decir que sí, pero es que no lo son, porque es que miren que el proceso de paz, por tomar el primer elemento de esos que señalo, va a poner unas presiones fuertes a las instituciones educativas, no solamente en la ruralidad colombiana, sino también a la vida urbana colombiana. El ingreso de sujetos con historias de vida profundamente afectadas por la violencia política y la lucha guerrillera, por decir algo. Pero también instituciones educativas que han sido devastadas como proyecto y hay que volverlas a proponer en territorios que estaban bajo guerra. Es decir, es que la cosa no es sencilla, no es simplemente firmemos el acuerdo de paz que el país quedará nuevo. No, tendremos el mismo viejo país con preguntas nuevas. ¿Y qué decir del ingreso de Colombia a los organismos multilaterales, que están haciendo una presión gigantesca sobre la manera como se administra el sistema educativo colombiano? Y cómo ese sistema educativo, o ese precario sistema educativo colombiano, se le ponen miradas principalmente dadas en términos de la instrumentalización. Me refiero al énfasis en indicadores y la perspectiva economicista dominante. No niego la necesidad de entender el factor económico como determinante en el proyecto educativo, pero a lo que me niego a creer es que únicamente responda a esa lógica. Es claro eso. Los asuntos del cambio climático, la presión que va a poner sobre las comunidades urbanas, ese asunto, pero también en las ruralidades colombianas, y la agudización de la crisis económica internacional que parece ser que no va a parar. Recientemente, nuestro Ministerio de Economía, de Hacienda, perdón, decía que la crisis puede estar empezándose a conjurar aproximadamente en el año 2022. O sea que no es empezarse a conjurar. Eso tiene efectos específicos en la vida de las instituciones educativas y particularmente en la biblioteca escolar. Reducción de recursos estatales para la educación, tensión entre ruralidad y ciudad, que ya lo he mencionado 2 o 3 veces, pero también entre educación pública y privada, ¿cierto?
Eso va a generar todavía más ampliamente una brecha entre la educación pública y la educación privada. Se va a hacer reingeniería del sistema educativo, ya de hecho empezó a hacerse, por todo lo que son las iniciativas de constitución del sistema de educación terciaria en Colombia, y sus dos pilares de formación humanística y formación técnica, lo que va a reflejarse en todas las otras dimensiones o escalas del sistema educativo, me refiero a la básica y la media, y en instituciones como son instituciones de formación técnica e incluso instituciones de formación para el trabajo, particularmente las primeras, todo lo que es el sistema de enseñanza del SENA, y otras instituciones de formación para el trabajo. Lo que mencionaba ahora, la primacía de los indicadores y los escalafones para la medición de la educación, que es una cosa curiosísima, ¿cierto? Porque a veces uno siente que lo que importa en la conciencia o de la opinión pública es en qué lugar del escalafón está. Nos pasa un poco como con la selección de fútbol de Colombia. Lo importante es que estemos en el tercer puesto, así perdamos, pero lo importante es que estemos en el tercer puesto o en el segundo, ojalá en el primero. Y no se trata de eso, o sea, no se trata desde mi comprensión de negar la necesidad de tener un control del orden cuantitativo sobre los procesos que conlleva la educación y el desarrollo bibliotecario, ni mucho menos. Pero sobre lo cual yo planteo mis inquietudes y dudas es si enfatizar solamente en esa dimensión cuantitativa no terminará por alejarnos de las discusiones más importantes que tiene la educación, sus horizontes, sus ideales de humanidad, sus ideales de formación, sus perfiles de formación, sus perfiles de maestros, etcétera, etcétera. El segundo obstáculo o el segundo grupo de obstáculos que veo yo va más por la persistencia de comprensiones y representaciones apocadas y reduccionistas de la educación y de la escuela. La educación se volvió de la escuela. Es una cosa curiosa, pero siendo que la educación, y todos lo comprendemos, maestros, bibliotecarios, directivos, todos comprendemos que la educación es un proceso social amplio, vasto. Parece ser que en algunas ocasiones la escuela hubiese tomado, se hubiera tragado, discúlpenme la palabra, la educación como proyecto social. Y es un asunto muy problemático, porque la educación es, repito, un proceso social amplio, del cual participa la escuela y toda la institucionalidad escolar en sus variadas formas, aún a la universidad. Entonces, cuando nosotros creemos que la que educa es la institución educativa y no educa la sociedad, perdemos el camino. Y lo perdemos en el sentido y lo perdemos en la acción. Reducir la educación a la escuela es, por lo tanto, un grave lastre que tiene la biblioteca escolar sobre sí, por muchas razones. Porque la biblioteca, a su vez, recibe otro principio de reducción, que todo se reduce a hacer tareas en la biblioteca. Entonces miren el ciclo de reducciones tan peligrosas que hay ahí. Uno se educa en la escuela y uno se educa haciendo tareas, pero uno se educa haciendo tareas que son a su vez reduccionistas. Vaya a la biblioteca, úsela como un lugar o un depósito de datos, no un lugar de posibilidad de conocimiento, sino de datos, y ya cumplió. Entonces miren cómo en ese ciclo perverso de reducción de la educación, la biblioteca termina también perdiendo, como pierde el maestro, como pierde la pedagogía, como pierde la didáctica, como perdemos todos. Esto tiene efectos. Uno de ellos es la ampliación de la brecha histórica entre vida social y escuela, muy presente en Colombia, así como entre socialización y ciudadanización. Usted por un lado se socializa, aprende a obedecer, y usted por otro lado se hace a una idea de lo que significa participar como sujeto político. Parece que la escuela estuviera vedada
para la participación política, porque entendemos nosotros la política como la acción partidista, como la acción ideológica, y no entendemos la vida política como una cosa que está metida en la entraña misma de la cotidianidad, es decir, el uso del poder para generar posibilidades de una vida mejor, en términos ideales. En términos reales, el uso del poder para generar órdenes. Y eso lo estamos haciendo cotidianamente. Cotidianamente estamos haciendo eso. Otro efecto que tiene es la desvalorización de la educación humanística. Se ha creído, por otro camino de reducción, que uno se educa cuando aprende cosas importantes, ¿cierto? Y las cosas importantes supuestamente no son las cosas que dicen las humanidades y las sociales. Parece ser que las humanidades y las sociales, la filosofía, la pedagogía, la antropología, la sociología, la politología, la bibliotecología, dicen cosas impertinentes, que no tienen fondo, que no tienen una utilidad fáctica, que no tienen una utilidad práctica. ¿Eso para qué? Mijo, ¿para qué preguntarse por el mundo si de todas maneras en el mundo va a morir? Me decía a mí alguien. Un desmoronamiento de la imagen social del maestro. Y le voy a poner unos 3 puntos suspensivos. Y del padre de familia como formador, y del bibliotecario como formador, y del directivo como formador. Es decir, un desmoronamiento de la imagen de todos los agentes educativos que deberían estarse fortaleciendo. Entonces, una biblioteca perdida en las reducciones que hay sobre la sociedad, sobre la educación en nuestra sociedad, entonces ve también reducirse las figuras y las presencias de los sujetos que la habitan. Se vuelve un no lugar. El estudiante que llega a ella se vuelve un número, se vuelve un visitante, que así lo llaman en las estadísticas incluso, visitantes. A veces miro con alegría que les otorgan el título de lector, ¿cierto? Normalmente visitantes. El maestro es menos que un visitante, es el que manda a los visitantes. El directivo no es ni el visitante ni el que manda a los visitantes, es el que dice hasta cuándo se reciben los visitantes. Entonces, es una reducción, un desmoronamiento de las figuras, de las condiciones y las identidades pedagógicas de todos los sujetos involucrados en el hacer y en el ser de la biblioteca. La expansión de la expectativa de vida y la moratoria social de los jóvenes es otro, para mí, un obstáculo importante, grande. Crece la expectativa de vida, se ponen presiones sobre las ofertas educativas, se pone presión sobre la idea de la educación como proyecto vital permanente, se pone presión sobre la educación como un elemento que uno siempre, una práctica, un dominio que uno siempre habita. Y la moratoria social se refiere a la expansión del tiempo en que el niño joven, ahora joven adulto, o adulto joven, como lo quieran ver, el tiempo que la sociedad le otorga para que asuma las responsabilidades del orden económico. Esa idea de moratoria social, que es una idea sociológica muy interesante, nos ilumina para entender cómo la educación está recibiendo fuertísimas presiones en ese campo. Y por lo tanto, las bibliotecas en general y en particular la biblioteca escolar. ¿Qué hacemos con ciclos de educación cada vez más expandidos? ¿Y qué hacemos para formar desde la escuela la posibilidad de uso de información para toda la vida? Por ejemplo, de alfabetizaciones informacionales para toda la vida, no para la escolaridad, sino para toda la vida.
cómo conectarnos desde las responsabilidades de la biblioteca escolar con otras responsabilidades de otras instancias bibliotecarias, por ejemplo, las bibliotecas académicas universitarias, los centros de documentación y las bibliotecas especializadas. Miren, ¿por qué? Porque lo que usted va a hacer en el uso de la información, allá en esos niveles superiores de la posgraduación, en esa moratoria extendida, de estar usted aún siendo estudiante a los 32 años, por estar en doctorados, por ejemplo, siendo estudiante, la sociedad lo sigue esperando, esos cimientos los debió haber, me refiero a los cimientos del uso adecuado de la información, se debieron haber sembrados en la educación básica, pero no, entonces hay profundas desarticulaciones y retos ahí. Eso tiene efectos, currículos profundamente instrumentalizados en el sentido de que se aprenda lo que hay que aprender para poder ganar los exámenes de Estado y los exámenes internacionales. No aprender para la vida, sino instrumentalice y funcionalice. Reinvención de la idea de educación permanente. Hay que reinventarnos esa idea de qué es educación para toda la vida. Poner en cuestión si eso es una educación permanente para reciclar, como se decía incluso desde la escuela francesa, de los 70 y 80, más de los 80, o es que es para la vida realmente. O sea, una educación instrumentalizada para reciclar a las personas, para volverlas a integrar a otros dominios de acuerdo con las exigencias del sistema productivo, o es la educación para humanizarlas y permitirles abrirse a otras posibilidades, ¿por qué no?, de plenitud y felicidad, en una vida más extensa. Énfasis de criterios economicistas en el diseño social de la educación, que ya lo habíamos comentado, y una vocación estatal por el modelo de educación técnica, que obviamente uno entiende como necesaria en el diseño del Estado, pero que, repito, no debe ser la única perspectiva u horizonte. Para terminar con estos obstáculos, el de la preeminencia de un enfoque técnico en la concepción y desarrollo del proyecto bibliotecario escolar. O sea, estos obstáculos son mucho más específicos. La preeminencia de un enfoque técnico en la concepción y el desarrollo del proyecto bibliotecario escolar, en desmedro de su naturaleza pedagógica. Dicho de otra manera, y en cristiano como decían los viejos, significa que si la biblioteca se construye como organismo técnico, pierde su dimensión profunda, social y humana, que es su naturaleza pedagógica. Es que eso no es un territorio de decisiones técnicas, es un territorio de decisiones pedagógicas, por lo tanto un territorio de decisiones sociales y políticas. ¿Qué sujeto social, qué persona, qué ciudadano? ¿Cómo vamos a educarlo? ¿Cómo vamos a permitirle un espacio de formación? Esto tiene efectos, al menos dos veo yo. La sacralización de la técnica bibliotecaria, la imposición del orden sobre el sentido, pero también la expansión de la tecnificación de la biblioteca escolar a medias. Vamos por partes. Por un lado, hay una preeminencia, un énfasis, a mi juicio, desmedido en el orden técnico bibliotecario. Dicho de una manera sencilla, para que se vea como una biblioteca, tiene que estar organizada como una biblioteca, ¿cierto? Pero no como una biblioteca abierta al reto de enfrentarse a comunidades distintas, sino como una biblioteca repetida. ¿Entiendes? Es como si para ser la señora del juez hay que parecer la señora del juez, a pesar de que la señora del juez necesite ser otras cosas, distintas a ser la señora del juez, como por ejemplo responder por su propia identidad y por sus propias responsabilidades como madre, como profesional, etcétera, etcétera. Igual acá. Es decir, que la técnica bibliotecaria parece desbordar o llenar la tasa de la necesidad institucional de la biblioteca, siendo que esa tasa se ha de llenar primero con el sentido pedagógico. Lo propongo de otra manera. Sobre la decisión y la concepción pedagógica opera la resolución técnica bibliotecaria, no al revés. Es decir, primero concibo la biblioteca como un organismo pedagógico y luego la resuelvo a partir de las posibilidades técnicas que me otorga la bibliotecología.
Necesitamos un orden bibliotecario para esa biblioteca, pero ese orden bibliotecario es un orden originado a partir o cimentado en la concepción pedagógica de esa biblioteca. Es distinto. La reducción, por lo tanto, de la bibliotecología a práctica técnica y negación de su vocación humanística y social. Es decir, por esa misma cuestión resultamos impactados los bibliotecólogos y los bibliotecarios resultamos reducidos al dominio de un profesional técnico que no es capaz de entrar en un diálogo humanístico, social, político en relación con el proyecto pedagógico de esa biblioteca. El problemita, se te contrata para que hagas de bibliotecario en tu orden bibliotecológico, no para que operes en términos de dialogante en el proyecto pedagógico de esa biblioteca. Qué curioso, ¿no? Vámonos para el tema 3, y con esto termino. Un ideario crítico humanista para la biblioteca escolar, de cara a los profundos cambios de hombre y mundo que nos asisten hoy. Este es un ideario que surge como consecuencia de habérseme invitado a hablarles sobre biblioteca escolar dentro de un proceso de país que se esfuerza por generar transformaciones en el orden educativo, social y bibliotecario de este país que nos duele, que sentimos metidos en la piel, como maestros que somos. Un ideario es eso, un ideario es algo que conduce, algo que moviliza, pero algo que compromete. Es decir, yo no construyo idearios para negarlos, construyo idearios para caminarlos. Obviamente este es el ideario mío, pero qué bello sería que la biblioteca escolar en Colombia se propusiera un ideario que se socialice, un ideario que sea entendible por todos, por padres de familia, por estudiantes, por maestros, por directivos. Ese ideario busca la promoción en general, la consolidación de una biblioteca escolar en el que se comprometa en general con la promoción del acceso al lenguaje y su maternal totalidad. Quise premeditadamente usar un lenguaje menos académico que el que estaba usando hasta ahora. La promoción en general del acceso al lenguaje y su maternal totalidad. Decíamos que la biblioteca es una institución del lenguaje, es una institución de la palabra, es una institución de la voz. La lucha incansable en específico por garantizar a los sujetos pedagógicos, estudiantes y maestros principalmente, el disfrute activo y profundo de la cultura escrita, con todo su formidable capital simbólico y cultural, en medio de las profundas hibridaciones y mestizajes tecnológicas que viven contemporáneamente la palabra, el pensamiento y la comunicación. El impulso a la urgente recuperación de la propia voz e historia de las personas y las comunidades, en medio de la extensa, diversa y con frecuencia borrosa memoria social. El estímulo a la creación de lazos de vida que se conciben, trenzan y fluyen junto con otros, en un espacio-tiempo irremediablemente más vasto e inabarcable que nuestra pequeña y corta existencia individual. Hay una metáfora muy linda que pone un profesor bogotano de cómo la institución educativa, la escuela, es un barco, es como un barco. Y en ese barco hay marinos y hay pasajeros, pero los pasajeros interactúan tanto con los marinos que terminan por enseñarles también cómo es el mar. Los marinos son los maestros o somos los maestros y los pasajeros son los estudiantes, su grupo familiar, y el mar es la comunidad. Pero el mar también es el proyecto social. ¿Y quién enseña al maestro en qué mar navega? Sus estudiantes, su comunidad, sus padres de familia. Es una metáfora muy linda. Es decir, la biblioteca también es eso. La biblioteca también es un barco que se habita por un tiempo para unos, pero en el cual permanecen otros por mucho tiempo.
unos y otros son responsables del mismo proyecto. La formación de los sujetos pedagógicos en el uso crítico de la información, en perspectiva de conocimiento significativo y de experiencia vital trascendente. Es decir, esa idea de que la información solamente es para resolver problemas insulsos, vacíos, eso es falso. O que la información solamente está en relación con el problema científico y técnico, eso es falso. Es que la información es una condición de la vida. La información es un insumo fundamental para la construcción de conocimiento. La diferencia entre dato, información y conocimiento, que es una diferencia que se ha construido más en los órdenes de la ciencia de la información y de la bibliotecología, debería ser una comprensión mucho más vasta en las ciencias sociales y por lo tanto en la pedagogía. Porque es que resulta que las prácticas de enseñanza se basan en esa progresión, se basan en esa progresión cognitiva. Es que el dato existe y está en el medio, está en el documento, está ahí, pero es que la información es el dato que se le empieza a dar sentido y coherencia a partir de una necesidad, pero es que el conocimiento es la información que se ha transformado y me ha transformado, es decir, la información se vuelve conocimiento cuando se ha vuelto objeto de mi aprendizaje. Entonces miren la importancia que tiene eso para la pedagogía, particularmente para los diseños didácticos. Todo ello mediante la puesta en escena de una pedagogía bibliotecaria, de la palabra y de la información, esperanzada y amorosa, abierta y flexible, capaz de ayudar a los sujetos pedagógicos a descifrarse en cada esfuerzo, en cada encuentro con el mundo y con los otros. Lo que estoy proponiendo puede resultar una locura para algunos, pedagogía bibliotecaria, sí. Necesitamos construir una pedagogía y aún más, una didáctica de la biblioteca, y particularmente de la biblioteca escolar, porque a la biblioteca se le ha puesto en unas contradicciones que no debe estar. En unos momentos, como lo decía Graciela Montes, para hablar en general de las bibliotecas, la muy querida Graciela Montes, escritora argentina, se le opone en una relación de lucha entre el espacio de los almohadones y de las plumas y el espacio de las agresividades y las órdenes. Entonces, el aula es el espacio del dominio y el poder del maestro, pero en esa oposición falsa y dañina, la biblioteca es el espacio de la apertura y la alcahuetería del bibliotecario, ¿cierto? Entonces, usted a la biblioteca puede ir a hacer lo que no puede hacer en el aula, supuestamente, falsa oposición, porque usted en los dos lugares debe hacer lo mismo, que es enfrentarse al conocimiento profundo y humano del mundo. Y hay más oposiciones, que obviamente no tenemos tiempo ahora de abordar. Por lo tanto, reitero la necesidad de una pedagogía bibliotecaria, de una pedagogía abierta a resolver la dimensión pedagógica de esa biblioteca. Puede ser una reiteración, puede ser un énfasis innecesario, pero es que hay que ponerlo ahí. La conexión viva con los otros en diversos espacios culturales. Recuerden que lo que estamos proponiendo es el ideario de la biblioteca, es decir, favorecer, promover, estimular el logro de ese tipo de cosas, de esas ideas. La conexión viva con los otros en diversos espacios culturales, educativos y bibliotecarios, disponibles en la comunidad cercana, en los territorios accesibles mediante la movilidad cotidiana de las personas y con aquellos que la virtualidad les permita. Como habíamos dicho que la biblioteca escolar no es sus cuatro paredes, no se restringe a sus cuatro paredes, la biblioteca escolar debe tener como vocación en su ideario la puesta en relación de sus usuarios lectores, de sus usuarios escritores, hablantes y escuchas, con otras institucionalidades en las que la palabra, la voz, la información, el conocimiento, la ciencia, todo lo que enumerábamos al principio de esta exposición, viva. Es decir, las bibliotecas públicas. Primero, en primer lugar, otras bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas disponibles en la comunidad, los museos, los archivos y toda la riqueza de una institucionalidad cotidiana, digamos gris, que vive en las comunidades. Aquellos lugares de reunión de las personas,
aquellos lugares de resolución de los proyectos de comunidad. Me refiero a los espacios de participación política. Y ahí no hay que tener miedo. ¿Qué conexiones con los grupos de vecinos? ¿Qué conexiones con las juntas de acción comunal? Es decir, esa dimensión ciudadana hay que recuperarla para la biblioteca. Pero sobre todo, ya voy terminando, la capacidad de reconstruirse y darse para sí misma un sentido, un proyecto, un horizonte como activo organismo pedagógico, es decir, como espacio que honra la vida como posibilidad, promueve la educación como proyecto humanizante, vivifica la escuela como territorio de encuentros, respeta al estudiante en su diferencia, anima el compromiso educativo de los padres, apoya la voluntad pedagógica de los maestros y los bibliotecarios y da argumentos a los directivos escolares para hacer de su escuela, paso a paso, un ámbito de vida, aún en medio de la devastación, el olvido y la desesperanza. Eso es una biblioteca escolar viva, eso es, en síntesis, el compromiso con la transformación de la escuela como espacio social y político, que debe ser reconstruido y devuelto al sujeto para el impulso de un mundo social profundamente humanizado. Para eso ha de asumir la lógica de proceso y de posibilidades, y no la de sustitución de la realidad social educativa por modelos instrumentales. Quiero volver a leer eso y quiero enfatizar. Para eso ha de asumir la lógica de proceso y de posibilidades, y no la de sustitución de la realidad social educativa por modelos instrumentales. Me explico. Lo que primero hacemos nosotros como sujetos sociales moldeados dentro de una cultura de la derrota, de la devastación histórica, es cerrarnos a las posibilidades que nos abre el futuro. Es decir, para hablar en términos del ya citado Hugo Semmelmann, vivir y construir nuestra apocada vida desde las determinaciones y no desde las posibilidades, desde los cerramientos y no desde las aperturas, desde pasados que nos agobian y no a futuros que nos permiten posibilidades de florecer, a pesar del dolor que cargamos como nación. Construir proyecto pedagógico, para decirlo en términos freirianos, significa ser un sujeto esperanzado. Y un sujeto esperanzado es el que es capaz aún de creer en lo que todo apunta a señalar como imposible. La esperanza no es creencia. Según la perspectiva freiriana, es acción transformadora. La esperanza no es una consigna dada al viento, sino el aliento que me pongo cada vez, decía Freire, en mi corazón para ayudar a que los otros encuentren un territorio de plenitud junto conmigo, como maestro. La biblioteca escolar, si no se declara, junto con la escuela como un territorio de esperanza, va a terminar por resultar para todos una cárcel del espíritu y una negación del futuro de esta nación. Por eso, a ustedes, maestros, bibliotecarios, directivos, quiero invitarlos a que se pasen. Pásate, maestro, a la idea de una biblioteca escolar viva. Aliméntala con tu saber, experiencia y compromiso. Pásate, estudiante, a la vivencia de una biblioteca escolar abierta, llena de posibilidades y hallazgos. Llénala con tu alegría y entusiasmo. Pásate, directivo, a la posibilidad de una biblioteca escolar que llene tu institución de excelencia. Impúlsala con todo tu esfuerzo. Pásate, bibliotecario, a la biblioteca escolar renovada. Dale sentido y cuerpo con tu vocación y formación. Pásate, país, a la construcción de una biblioteca escolar viva que te llene de futuro. Apóyala con tu alma y todos tus recursos. Muchísimas gracias a ustedes.